Bueno, buenas noches. Vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo webinario. Webinario que tiene la palabra, tiene su cosa, ¿no? Porque ya sabemos que está basado en esta plataforma que se llama Webinar, pero que para mí tiene otro significado, de acuerdo al lenguaje propio de detrás de lo aparente, ¿no? Un webinario sería algo así como freír un huevo multitudinario. El webinario, pues va a ser eso. Yo voy a poner el huevo y lo vamos a freír entre todos, ¿vale? Bien, hoy es 4 de abril de 2015 y trataremos el tema de la falsa imagen del yo y la conciencia del ser, que tiene como intención y propósito mostrar la falsa imagen que tenemos a través del ego para descorrer el velo de la ilusión y acercarnos a lo real en nosotros, la conciencia del ser. Esta va a ser la presentación, los puntos que vamos a tratar. En primer lugar daremos una introducción, hablaremos de la falsa imagen del yo, metiéndonos ya en el tema, y también de la conciencia del ser. Luego continuaremos con Unifica y Reinarás, algo que ya explicaré un poco, y terminaremos con dar unas pinceladas de lo que sería la experiencia propia y directa de cada uno. Bueno, pues vamos a empezar. Y lo primero que quiero decir es que mucho se habla del engaño, de la realidad que nos rodea, pero poco se dice del autoengaño, de la falsa imagen que tenemos de nosotros mismos. Y mientras nos dedicamos a desenmascarar la mentira que nos cuentan los medios, la falsa imagen nuestra continúa intacta, viviendo en su cotidiana ilusión. Y ese es el problema, que nosotros continuamos siendo los mismos, no cambiamos. Nos interesa mucho el engaño de la realidad que nos rodea, las noticias, los métodos de comunicación. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde está el cambio? Debemos quitarnos los velos y ver detrás de lo aparente para llegar a ver en nuestro interior, llegar a ver lo que somos en realidad, como seres humanos, llegar a la verdadera esencia, si es que en verdad queremos cambiar algo, porque para cambiar algo tenemos que empezar por nosotros. Bueno, ¿qué imagen tenemos de nosotros mismos? La verdad es que si hiciéramos una encuesta preguntando si estamos satisfechos o contentos con nuestro cuerpo físico, seguramente una gran mayoría diría que no. Que le gustaría ser más alto, más guapo, más delgado, con otro tipo de pelo, con otra nariz, etcétera, etcétera. Ahora bien, si preguntáramos si estás contento con tu forma de ser y de pensar, casi todos dirían que sí. Que se tiene por buenas personas, sinceras, amables, simpáticas, generosas, cumplidoras. Claro, el físico está a la vista, ¿no? Ahí no podemos engañar. Y aunque seguimos unos estereotipos marcados por la sociedad, pues se ve, lo que hay se ve. Sin embargo, nuestro pensamiento es no.
y ahí creemos que estamos a salvo, ¿eh? Pero si se vieran esos pensamientos, entonces, amigos míos, otro gallo cantaría. ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Esta es la pregunta que debemos responder cada uno. Pero cuidado con la ilusión del ego, que tiende a creerse mejor que los demás. Y los que estamos interesados en los temas espirituales, pues no estamos exentos de ello. También tenemos una falsa imagen y a veces incluso nos creemos por encima de los demás, precisamente por conocer de estos temas. Lo que sí es cierto es que una falsa imagen del yo nos obstaculiza y no permite el avance interno ni el cambio necesario. Y si queremos cambiar o mejorar lo que nos rodea, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Nadie verdaderamente consciente dice que lo es. No aceptemos la falsa imagen del yo con ilusiones de conocimiento y pretensiones de libertad. Porque todos somos aprendices ante la inmensidad de la existencia y ante la abrumadora simplicidad del ser. Bueno, la falsa imagen del yo nos hace pensar que somos uno, cuando en realidad somos muchos, coexistiendo en un mismo espacio. Una multitud de yoes habitan en el programa ego, cada uno con sus intereses, cada uno con sus deseos, cada uno con sus caretas y con sus ilusiones de continuidad. Ejemplos tenemos muchos. Tenemos el yo de la familia, el yo del trabajo, el yo de los amigos. Cada uno de ellos nos hace comportarnos de diferente manera. ¿Habéis visto cómo no somos los mismos cuando estamos en casa con la familia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con los amigos? Vemos cómo nos diferenciamos en la forma de comportarnos. Bueno, pues esos son los diferentes yoes que están actuando. Luego, claro está, también tenemos el yo que se hace simpático, el divertido, el que se las da de responsable y de muy eficiente, ¿eh? El yo orgulloso, que no permite que nadie sea más que él, el que se siente inferior o superior. ¿Cuál somos en realidad? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Cuál somos? Y la verdad es que ninguno, pues son creaciones virtuales del ego, viviendo una continua ilusión. Estamos formados por un manojo de intereses creados, de personalidades ficticias motivadas por la reversión de la esfera de conciencia, volcada en el mundo exterior a través de los deseos que no hacen correr de aquí para allá, como si fuéramos detrás de una zanahoria. Unificar esos yoes y revertir la esfera de conciencia hacia el interior, hacia lo real en nosotros, es volver a reencontrarnos en el punto de quietud y el centro de gravedad del ser. Lo que somos detrás de lo aparente, abriéndose paso la luz de nuestra verdad interior. Porque la verdad es que un punto de atención hacia el exterior basta para interactuar con el mundo que nos rodea, pero conectados y centrados en nuestro interior, posibilitando que la conciencia del ser se exprese sin necesidad de estar divididos en una multitud de intereses y de deseos contrapuestos que nunca acabarán de ser satisfechos. Pasamos al siguiente. Bien, la conciencia del ser entonces se expresará de una forma totalmente nueva, no sujeta a creencias ni arquetipos implantados, abandonando moldes y modelos de moralidad. ¿Por qué? Pues porque el ser es energía consciente de sí misma. Es lo imprevisible en cada momento, porque no hay dos momentos iguales.
es amor y consideración al prójimo, porque lo ve como a otro ser. Es la luz interior manifestándose porque es la expresión de nuestra íntima verdad. Si nos observamos, veremos que cada yo que actúa en un momento determinado se cree el único, el amo, el dueño y señor por el tiempo que toma posesión de nuestra mente y emociones, hasta que es desplazado por otro, según las circunstancias, y así pasa con el siguiente. Este conjunto de yoes forman lo que llamamos la conciencia artificial, que es la noción que tenemos como ilusión de individuos, de cómo me llamo, de mis estudios, de mi profesión, de mi casa, de mi familia, de mis gustos y aficiones, etc. Convirtiéndose esos mis en lo que creo que soy yo. Pero en realidad no somos conscientes de nada a nivel íntimo y profundo, como identidad verdadera, como ser. Bueno, en sentido profundo, dice ahí, el ego es el enlace social con la materia, un medio que nos sirve para interactuar con el mundo que nos rodea en este espacio matricial. Y es cierto. Y además, en sentido estricto, no es ni bueno ni malo el ego, sino un programa que responde al centro intelectual y emocional para relacionarnos con el mundo exterior. Entonces, nuestro trabajo no se trata de eliminar el ego, como muchos creen, sino de hacer que se ponga éste al servicio del ser, lo que somos en realidad. Si ponemos nuestra atención en la parte más íntima de nosotros, alimentaremos con nuestra energía a la conciencia del ser. Entonces esos puntos o yoes que miraban continuamente hacia el exterior tenderán de forma natural a mirar hacia el centro de nuestra esfera, quedando poco a poco subordinados al ser, a lo que somos. La conciencia del ser, digamos que aquí representa la unidad, el orden en el caos, mientras que esa conciencia artificial sería la fragmentación, el caos reinante sin orden y concierto. Entonces tenemos que pasar, como dice ahí, del divide y vencerás, que es el arma de manipulación que usan contra nosotros y que tanto daño nos causa, tenemos que pasar al unifica y reinarás, para ser dueños de nosotros mismos, ¿sí? Entonces la voluntad del ser no podrá ser manipulada, porque es soberana, es libre, es justa y es verdadera. Con ella no pueden. Bien. Este trabajo interior debe hacerse como una necesidad nacida de lo más profundo, como consecuencia de un sentimiento y experimentación propia, en base a la autoobservación y al discernimiento, algo que ya veremos con más profundidad en próximos webinarios. Me refiero a la autoobservación y al discernimiento. Uno tiene que haber comprobado en sí mismo la ilusión de la realidad, haber saboreado sus bonitos frutos a la vista, pero amargos al paladar, por convicción propia y por certeza interior. No porque alguien nos lo diga, sino que la propia experiencia ha provocado la necesidad, cuidado, no el deseo, la necesidad, el anhelo íntimo y verdadero de libertad. Entonces, como dice la conciencia del ser, no se atiene a conceptos de la moral, no juzga ni condena, no restringe ni limita. Al contrario, es lo imprevisible, lo desconocido de instante en instante. Actúa según el momento
y las circunstancias. No tiene moldes que la condicionen. Mira con amor, sabe a verdad y huele a libertad. Pues esto es la conciencia del ser. Es algo que tenemos que buscar, algo que tiene su propio sabor y que tenemos que ver todo esto que decimos por experimentación propia. Porque de nada sirve, de nada sirve leer mucho, escuchar mucho, comunicarnos, si luego no lo llevamos a la vida diaria, a lo cotidiano. Y bueno, este es en principio casi todo lo que os quería exponer. La verdad es que puede saber corto, pero yo creo que ha estado muy concentrado y sin basarnos en otras muchas cosas que quizá podríamos dispersar la información que queremos transmitir. A continuación, os quiero recomendar estos dos libros escritos por Morfeo de Gea, que, como veis, se titulan El secreto de las octavas y Cosmogénesis de la creación. Libros que pueden ser descargados en la página o en el blog de Morfeo de Gea, de detrásdeloaparente.com, y también se pueden comprar en formato libro en las librerías españolas, donde contienen un conocimiento muy poco común y que rara vez vamos a encontrar en otro sitio, por su calidad y por la profundidad con que lo trata. Y nada más. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya removido energías, que es de lo que se trata. Todo esto se trata de remover energías, en realidad, y a uno lo aplique dentro de su vida, dentro de su cotidianidad, para que vayamos cambiando interiormente, mejorando, y con ello, pues, todo aquello que nos rodea y con lo que nos ponemos en contacto, para que tomemos las riendas de nuestra existencia y nos libremos individual y colectivamente de cualquier manipulación interna o externa, contribuyendo así a crear un mundo mejor para todos. Seguiremos profundizando en próximos webinarios y, por supuesto, estáis todos invitados a ello. Quiero agradeceros vuestra atención. Quiero agradecer a Óscar por su ayuda para esta presentación que estáis viendo y, como no, a Morfeo por todo su conocimiento compartido durante estos años en el blog de Detrás de lo Aparente. Y a todo el equipo de miembros y colaboradores con sus aportaciones y con su energía. Y ahora, si tenéis pues cualquier pregunta, con gusto la intentaré responder y daros muchas gracias por vuestra atención e interés. ¿Vale? Pues muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Y si no, pues Venga. Fons quiere aportar un punto de vista. Dice, imaginémonos un cuarto, de repente se abre una puerta la cual se precedida por un camino, un pasillo por el cual si entras en esta puerta la tienes que recorrer. En este cuarto es un cuarto vacío, es donde nuestra mente habita y está completamente vacío. Estas puertas aparecen de repente y te obliga a recorrer un pasillo que antes no estaba. Entonces cuando aparece un monito y te hace enojar, se abre una de estas puertas y te obliga a entrar por un camino programado por el sistema. El detalle es que la decisión de entrar o no es nuestra, pero estamos tan acostumbrados a entrar
sin ver primero si nos conviene o no el camino marcado. Así son los yoes. Bueno, pues sí, es una alegoría, una representación, un simbolismo de lo que se nos presenta muchas veces y que, como siempre, depende de las decisiones que tomamos. Por eso la importancia de estar siempre en un estado de alerta, ¿no? De tomar decisiones sin que intervengan los deseos, el ego, los yoes, y de una manera tibia y serena. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo o aportar lo que quiera? Bueno, Tridi dice, ¿cómo diferenciamos el ego de la conciencia del ser dentro de los parámetros de deseo-necesidad? Bueno, es una pregunta, la verdad es que muy buena, porque nosotros estamos acostumbrados a regirnos casi siempre por el deseo. Entonces, es algo que tenemos que dejar de dejar llevarnos por esa inercia, donde todo vemos un deseo, un interés, un conseguir algo. ¿Qué vemos detrás de eso? Si lo quiero, no lo quiero, lo hago, no lo hago. Casi siempre lo hacemos por una motivación de conseguir algún rédito personal, ¿no? Entonces, eso es completamente distinto a cuando se crea la necesidad en nosotros que nace del interior. Esto, más que explicarlo, desde luego, se siente. Entonces, cuando es un deseo el que está detrás, notamos un resquemorcillo, ¿no? Algo que nos dice que buscamos algún beneficio personal, bien sea de un futuro, bien sea inmediato, y bien sea algo de tipo material, como puede ser la popularidad o el reconocimiento. Entonces ahí es cuando está actuando el deseo. Mientras que una necesidad es algo básico, algo que nace del interior con una fuerza totalmente limpia y sin contaminación. Pero ya digo, hay que más sentirlo, observándose uno, que explicarlo. Dice Ausen que un deseo por lo general nos lleva a buscar más de eso, nos deja insatisfechos. Bueno, es cierto, ¿no? Los deseos nunca se terminan de satisfacer. Siempre estamos continuamente deseando algo más. Y cuando deseamos y conseguimos lo que pretendíamos, después no deja de tener otro vacío porque quiere más y quiere otra cosa. Entonces nunca nos deja satisfechos. Y la necesidad es totalmente diferente. La necesidad, como decía, con la conciencia del ser, ve la situación y actúa de acuerdo a la situación. Ve el momento, ve la circunstancia y surge algo espontáneo sin ninguna intención oculta, ¿vale? Bueno, dice Kafan que Kafan dice que deseo una mansión y 5 coches, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tiene bastante con uno ni con dos. Siempre se quiere más, ¿eh? Ese es el deseo.
Bueno, Alberto dice una duda tengo, al unificar los yoes o en el cero, gravedad cero, ¿cómo hago para hacer mirar al interior, pero que a la vez no dejen de funcionar como el enlace del ser con la materia? Es posible que lo haya explicado ya, pero no he sido capaz de asir el concepto. Bueno, unificar los yoes es algo que es verdad, se dice así, se dice con pocas palabras, pero eso hay que digerirlo, hay que trabajarlo, ¿no? Y lo que te puedo decir es que para unificar esos yoes, lo principal es que en nosotros primero haya surgido la necesidad de buscar al ser dentro de nosotros. Entonces, esa necesidad se pone y se impone por encima de los deseos, por encima de las demás cosas a las que estamos de alguna manera obligados a hacer, ¿no? Nuestros deberes, nuestros quehaceres, pero la necesidad se impone. Entonces llega el momento en que todo lo que hacemos, todo lo que practicamos a lo largo del día, llevan a tener el sello, la impronta de utilizarlo para buscar al ser dentro de uno. De manera que todo nos sirve, todo ayuda, de todo nos valemos para que estemos pendientes con la atención y la intención puesta en el interior. Entonces, esa intención y esa atención puesta es lo que va creando y formando, alimentando ese centro de gravedad que viene a ser lo que unifica a los yoes, que son los puntos que estamos siempre fragmentados, mirando siempre hacia el exterior, ¿no? Fascinados con todo lo que hay en el exterior, con todo lo que va ocurriendo, olvidándonos de sí mismo. Entonces, ese olvido de sí mismo es la reversión de la esfera de conciencia. Y cuando continuamente nos recordamos a nosotros mismos, lo que hacemos es unificar esa energía, esos yoes, para que se vuelquen hacia el interior, recordándonos a nosotros mismos. Bueno, dice Tridi que supongo que cuando el deseo va enfocado a dar a los demás es más consciente, pues trata de cubrir una necesidad del prójimo. Bueno, ahí hay que diferenciar, porque muchas veces en nosotros también surge el deseo de ayudar a los demás cuando creemos que está en una dificultad muy grave y a veces es más deseo que necesidad, ¿no? Tiene que ser el ser, tiene que ser la conciencia la que vea el momento y la necesidad y la mejor manera de accionar si es que hay que accionar, porque no siempre hay que hacer algo. Muchas veces nos queremos meter en todo y a veces lo que hacemos es liar más las cosas que arreglarlas, ¿no? Bueno, unificar los yoga además es una tarea que si se hace de forma honesta no es nada sencilla. Hay yoes, dice Kafan, hay yoes muy arraigados dentro de nuestro sistema y funciona de manera automática. Es ahí cuando lo más difícil surge, estar atento, alejarse de uno mismo y ver al tercero actuando tú mismo. La necesidad de hacer esto suele surgir en muchas ocasiones tras pasar la noche oscura del alma
y nos obliga a ir más allá para poder crecer y no repetir la octava en plan bucle infinito. Bueno, pues sí, pues es una aportación que habría que tener en cuenta, por supuesto. Dice Patricia que esto de querer ayudar a otros, el mismo ego se enmascara de salvador. Es cierto, es lo que de alguna manera he querido dar a entender antes, ¿no? Y Araceli dice, no siempre lo que se necesita es accionar, tal vez el no accionar ya es lo que necesitaba en ese momento. También es cierto. Dice Alberto Álvarez, es la conciencia la única herramienta unificadora de yo es. Gracias Ángel y gracias Kazan por esa explicación. Muy claro todo, dice Oscar. Bueno, pues espero que os haya parecido bien, que se aproveche y que este encuentro que hemos tenido sea para bien, que remueva energía y que sobre todo lo apliquemos en la vida diaria, porque si se queda aquí solo, pues no habrá sido nada más que algo muy bonito, ¿eh? Un ratito agradable en el que hemos pensado cosas, pero se han quedado ahí, si no lo llevamos a la práctica. Así que, por mi parte, nada más. Desearos muy buenas noches y convocaros a los próximos webinarios que se van a realizar, ¿eh? Y espero a ver a otros compañeros por aquí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y muchas gracias por vuestro interés y vuestra atención. Un saludo para todos.